Conciencia, un podcast donde aprenderás de mentalidad, emociones, creencias, manifestación, leyes universales y herramientas para que puedas empezar a transformar tu realidad. Hay algo que puede cambiar completamente la forma en la que estás viviendo lo que te pasa, y es esto. Muchas veces no es que tu realidad sea tan complicada, es que la estás interpretando desde un lugar que no has cuestionado. Y sé que esto puede incomodar un poco, porque cuando algo duele, cuando algo te afecta, cuando algo te mueve, lo primero que pensamos es, esto es así, esto está pasando, esto significa aquello. Y lo damos por hecho, pero ¿y si no es exactamente así? ¿Y si lo que te está afectando tanto no es solo lo que pasó, sino lo que estás creyendo sobre lo que pasó? Te pongo ejemplos sencillos. Alguien no te responde y sientes que algo hiciste mal. Alguien cambia su actitud y piensas que ya no le importas. Algo no sale como esperabas y automáticamente lo llevas a no soy suficiente. Y en todos estos momentos no estás reaccionando solo al hecho. Estás reaccionando a la historia que tu mente construyó. Y esa historia se siente real. Por eso te duele, te pesa y te mueve. Pero que se sienta real no significa que sea verdad completamente. Y bueno, antes de seguir, si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a seguir el podcast para que no te pierdas los próximos episodios. Ahora, aquí no se trata solo de que te sientas mejor un ratito, ¿no? Se trata de que entiendas lo que te pasa, para que realmente puedas cambiar. Y justo de esto vamos a hablar hoy, de cómo estás interpretando lo que te pasa y cómo esto está definiendo lo que sientes, lo que haces y la forma en la que estás viviendo tu vida. Porque cuando empiezas a ver esto, dejas de vivir reaccionando en automático y empiezas a vivir con más claridad y con elección. Para entenderlo, primero necesitamos aclarar algo importante. ¿Qué significa realmente interpretar la realidad? Porque no es algo complicado. Es algo que haces todo el tiempo sin darte cuenta. Interpretar la realidad es esto, que entre lo que pasa y lo que sientes hay un paso intermedio. Y ese paso es lo que tu mente piensa que eso significa. Te lo voy a poner simple. Pasa algo. Ese es el hecho. Después tu mente le da un significado y a partir de ese significado sientes y luego reaccionas al respecto de esa emoción. Es como si hubiera una cadena invisible. Un hecho, luego viene la interpretación, luego la emoción y luego la reacción. Pero como el proceso es tan automático, sientes que todo es una sola cosa. Crees que reaccionaste a lo que pasó, pero en realidad reaccionaste a lo que pensaste sobre lo que pasó. Te voy a poner un ejemplo sencillo y claro. Alguien no te responde un mensaje. Ese es el hecho, tal cual. Pero ahora viene la interpretación. Puede ser, me está ignorando, algo hice mal y está enojado conmigo, ya no le importa y por eso no le hace caso a mis mensajes. Y entonces estos pensamientos generan una emoción. Puede ser inseguridad, puede ser enojo, puede ser ansiedad. Y estas emociones nos llevan a reaccionar. Puedes cerrarte, alejarte, incluso ponerte a la defensiva. Pero la clave es la siguiente. Nada de eso vino del hecho, vino de la interpretación. Ahora, otra persona en la misma situación puede pensar algo completamente distinto. Por ejemplo, yo creo que está ocupado. Luego me contestará. Y su emoción va a ser completamente diferente. Por lo tanto, su reacción también. Mismo hecho, dos realidades completamente distintas. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no vivimos lo que pasa, vivimos el significado que le damos a lo que pasa. Y esto es importante que lo veas, porque cuando no eres consciente de esto, vives creyendo que lo que sientes es causado directamente por la realidad. Cuando lo cierto es que estás pasando todo esto por un filtro que tu mente creó, y mientras este filtro no se vea, todo lo que pase afuera va a seguir sintiéndose de la misma forma por dentro para ti. Ahora viene una parte clave en todo esto. Porque si ya entendiste que no reaccionas solo a lo que pasa, sino a lo que interpretaste, la siguiente pregunta es, ¿de dónde caramba sale la bendita interpretación? Porque no aparece de la nada, no es aleatoria y tampoco es completamente consciente. Tu mente no interpreta desde el presente, interpreta desde lo que ya conoces, desde el pasado, desde lo que viviste, de lo que aprendiste, de lo que te dolió, de tu historia. Es como si tuvieras un archivo interno y cada vez que pasa algo, tu mente buscará algo parecido en este archivo y dice, claro, esto ya lo conozco, claro, esto significó esto, ¿no? Aunque no sea exactamente igual. Por ejemplo, si en algún momento de tu vida sentiste rechazo, tu mente se vuelve muy sensible a cualquier señal que se parezca a rechazo, aunque sea mínima, aunque no sea clara, aunque no sea real. Y entonces interpreta rápido, me están rechazando. No porque esté pasando eso necesariamente, sino porque eso es lo que tú ya conoces. Lo mismo pasa con otras cosas. Si aprendiste que tenías que esforzarte mucho para ser valorada, vas a interpretar muchas situaciones como no estoy haciendo lo suficiente. Si creciste en un ambiente donde había crítica constante, vas a interpretar comentarios neutros como ataque.
Si viviste abandonado, puedes interpretar distancia como pérdida. Y aquí hay algo clave. Tu mente no está intentando confundirte, está intentando protegerte. Prefiere adelantarse a los acontecimientos, prefiere asumir y exagerar antes de volver a pasar por lo que ya le dolió en el pasado. Pero esto es un mecanismo. Aunque en algún momento fue útil, hoy puede estar distorsionando tu realidad de una forma que no te ayuda. Porque ya no estás viviendo lo que está pasando en el presente, estás viviendo lo que tu historia te enseñó a ver. Y por eso a veces reaccionas más fuerte de lo que tú quisieras. Por eso a veces te afecta algo que, si lo viera la gente desde afuera, incluso tú misma, parecería pequeño. Por eso sientes que siempre te pasa lo mismo. No porque la vida se esté repitiendo, sino porque tu forma de interpretarla sí es lo que se repite. Y hasta que no puedas ser consciente de esto, vas a seguir creyendo que el problema es lo que pasa afuera, cuando en realidad la raíz está desde donde estás mirando. Ahora, todo esto no se queda en pensamientos. Impacta directamente cómo vives, cómo te relacionas, cómo decides, cómo te tratas a ti misma. Porque cuando interpretas desde una historia que no has cuestionado, no solo sientes diferente, empiezas a actuar desde ahí. Y eso cambia todo. Por ejemplo, puedes empezar a cerrarte con alguien, no porque te haya hecho algo claro como un hecho, sino por lo que interpretaste de una situación. Puedes alejarte no porque la relación no funcione, sino porque asumiste algo que nunca confirmaste. Puedes reaccionar con enojo o distanciamiento con alguien, no por lo que pasó, sino por lo que creíste que eso significaba. Y la otra persona no está reaccionando a tu interpretación, está reaccionando a tu comportamiento, a tu tono, a tu forma de responder, a la distancia que tú estás generando. Y ahí empieza algo importante. Se crean dinámicas que tú misma no entiendes. Y dices, es que no sé por qué esto siempre me termina igual, siempre me pasa lo mismo. Pero en realidad es un patrón, no en lo que pasa, sino en cómo lo has interpretado y cómo reaccionas al respecto. Y eso no solo pasa con otros, también pasa contigo misma. Empiezas a tomar decisiones más pequeñas de lo que realmente quieres, te detienes, dudas, te cuestionas de más. Porque la historia que te cuentas también habla de ti, de lo que vales, de lo que mereces, de lo que crees que eres capaz de sostener. Y eso define tu comportamiento. Puede que no te expongas, que no te permitas decir lo que piensas, que no tomes ciertas oportunidades. Y no porque no puedas o no seas capaz, sino porque lo que tú estás creyendo en tu mente te está limitando. Y lo más fuerte de todo es que con el tiempo dejas de distinguir entre la realidad, los hechos y las interpretaciones. Y empiezas a vivir como si todo lo que piensas fuera verdad. Y eso crea una vida muy distinta. Y no necesariamente por lo que te está pasando realmente como hechos, sino por cómo lo estás viendo, cómo lo experimentas. Y mientras tú no cambies esa parte, pueden cambiar las personas, las circunstancias, los escenarios, pero la experiencia siempre se va a parecer porque el filtro es el mismo. Y quiero que veas esto ahora en situaciones reales, porque cuando lo ves en tu día a día es cuando realmente te hace como clic. Te voy a dar varios ejemplos y quiero que observes cuál te resuena. Primer ejemplo, una pareja o un vínculo cercano. Alguien con quien tienes confianza cambia de pronto su forma de comunicarse contigo. Parece más distante, más serio, menos disponible. El hecho es eso, pero tú interpretas diferente. Puede ser, ya no le importo, algo hice mal que lo hizo enojar, se está alejando de mí. Y desde ahí cambia tu comportamiento. Puede que tú te cierres, que te pongas a la defensiva o que empieces a buscar más atención. Pero tal vez esa persona solo está cansada o tiene algo personal que no tiene nada que ver contigo, que le está pasando. Y sin darte cuenta, reaccionaste a tu historia, ¿vale? El segundo ejemplo, en el trabajo. Alguien te hace un comentario sobre algo que hiciste. El hecho es, te dieron un feedback, te dieron retroalimentación. Pero tu mente interpreta, no fue suficiente, lo hice mal, no soy capaz, hay algo mal en mí, no lo puedo lograr, no ve mi potencial, qué sé yo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Te puedes frustrar, te puedes estar presionando además, o incluso te puedes paralizar y no poder hacer nada más. Y no por el comentario en sí, sino por lo que creíste que significaba. Un tercer ejemplo, con los amigos. Alguien deja de invitarte a algo. Ese es el hecho claro y simple. Pero tu interpretación es, ya no quieren estar conmigo, no encajo en el grupo, me están dejando afuera. Y claro que todas estas interpretaciones te lastiman, pero no es solo el hecho, sino todo lo que estás asumiendo al respecto. Y eso va a cambiar cómo te comportes con estas personas después. Quizás tú te alejes, quizás tú te vuelvas la reservada y quizás te comportes de una forma de la que no te comportabas con ellos. Cuarto ejemplo, contigo misma. Te equivocas en algo. Algo no sale como esperabas. Y la interpretación automática puede ser, no sirvo, soy un desastre, nunca hago nada bien, no soy suficiente para esto. Y aquí ya no es solo la situación. Empieza a afectar tu identidad y empiezas a tratarte desde ahí. Te exiges más, te criticas más, te hablas duro y te lastimas. Y aquí es donde quiero que veas el patrón completo. No es el hecho, es la cadenita. Pasa algo y te vas a la interpretación
antigua, te generas una emoción muy intensa, reaccionas a esa emoción y el resultado final va a confirmar esa interpretación. Y esa confirmación va a reforzar tu historia. Y la próxima vez va a ser más fácil que tu mente repita la misma interpretación y el mismo círculo vicioso. Por eso parece que siempre te pasa lo mismo. No porque el mundo se repita para ti, sino porque tu forma de interpretarlo ya tiene un camino preparadísimo y súper aprendido. Y ese camino, si no lo cuestionas en algún punto, se va a convertir en el camino automático. Ahora, vamos a la parte importante de este episodio. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque, a ver, entenderlo está bien, pero ayuda un poco. Pero si no lo aplicas, no va a cambiar nada. Te voy a dar una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa si la usas en el momento correcto. Cuando algo te active, cuando sientas una emoción intensa, cuando notes que ya estás interpretando, no reacciones de inmediato. Haz una pausa, detente, haz este ejercicio primero. La primera pregunta que te invito a hacerte, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es el hecho? Esto es clave. Solo hechos, hay que recalcarlo, como si lo vieras en una película, sin interpretación, sin adjetivos, sin seguro es esto. Por ejemplo, no respondió en todo el día, no me invitó, me dijo esto. Ese es el hecho. Después, segunda pregunta, ¿qué estoy interpretando sobre esto? Y aquí sí, sé honesta, sácalo todo. Ya no le importo, ahí hice algo mal, no soy suficiente, ya no me quieren. Esto no es la realidad, esta es la historia. Esto tienes que tenerlo claro. La tercera pregunta, ¿qué evidencia real tengo de que esto que estoy inventándome es cierto? No lo que tú sientes, sino lo que imaginas, evidencia real, otros hechos. Y muchas veces te das cuenta de algo incómodo. No tienes suficientes hechos, no tienes suficientes evidencias. Y entonces viene la cuarta pregunta, que es la que abre tu mente. ¿Qué otra explicación podría haber a esto? No para engañarte, para salir de la única versión que tu mente te está dando. Puede estar ocupado, puede no tener que ver conmigo su enojo, su silencio, el mantenerse alejado. Puede ser otra cosa que yo no estoy viendo. Y por último, si no estuviera creyendo esta historia, ¿cómo actuaría? Tal vez preguntaría en lugar de asumir, tal vez esperaría en lugar de reaccionar, tal vez mantendría más la calma. Y esta es la clave, no se trata de pensar positivo, se trata de darte cuenta de que tu primera interpretación no siempre es la única, ni la verdad absoluta, ni la correcta, simplemente que es la más automática. Y cuando empiezas a hacer esto seguido, algo cambia. Dejas de reaccionar en automático, empiezas a elegir. Y eso, aunque pareciera pequeño, te prometo que va a cambiar tu forma de vivir, tus relaciones, tu entorno, todo. ¿Vale? Y bueno, aquí es donde todo empieza a acomodarse distinto porque no se trata de interpretar, o sea, más bien, no se trata de dejar de interpretar. Es imposible, siempre vamos a interpretar. Tu mente siempre va a tratar de darle una lógica a lo que sucede, ¿vale? Siempre va a tratar de darle sentido a lo que te pasa. El punto no es dejar de hacerlo. El punto es dejar de creer que esa interpretación es la única verdad o la verdad absoluta. Porque mientras creas que lo que piensas es exactamente como son las cosas, no va a haber espacio para ver diferente, para elegir distinto, para otras posibilidades. Solo va a haber una reacción automática. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que lo que piensas es una versión y no la versión, algo cambia. Se abre espacio, empiezas a observarte, a decir, ok, esto es lo que estoy pensando, pero no necesariamente es lo que está pasando. Y esto te da algo importantísimo, te da distancia. Ya no estás completamente dentro de la emoción, ya no estás completamente dentro de la historia, no te la compraste. Empiezas a verla. Y cuando puedes verla de verdad, puedes decidir qué hacer con eso. Y aquí está lo poderoso. No necesitas que todo cambie afuera para empezar a vivir diferente. No necesitas que la persona actúe diferente. No necesitas que las situaciones sean perfectas. Necesitas cambiar desde dónde estás mirando. Porque cuando cambias eso, cambia lo que sientes, cómo reaccionas y lo que eliges. Y eso poco a poco empieza a cambiar tu experiencia. No de golpe, perfectamente, pero es real. Y aquí hay algo que quiero que te lleves. La libertad no está en controlar lo que pasa. Está en no creer automáticamente todo lo que piensas sobre lo que pasa. Porque cuando dejas de vivir desde el automático, empiezas a recuperar tu poder. Y no para que todo sea fácil, sino para que seas más consciente. Y eso cambia todo, hermosa. Ahora, quiero cerrar con algo simple. Hoy en algún momento del día, cuando algo te incomode, cuando algo te detone, cuando sientas que ya estás reaccionando, detente un momento y pregúntate. ¿Esto que estoy sintiendo viene de lo que pasó o de lo que estoy creyendo sobre lo que pasó? No necesitas cambiar nada en el instante en el que está pasando, ¿vale? Solo darte cuenta, porque este pequeño espacio es lo que empieza a romper el automático. Y cuando empiezas a hacer esto de forma consciente y constante, algo cambia. No todo te afecta igual, no todo te detona igual y no todo se siente tan intenso. No porque la vida cambie, sino porque tú estás viviendo diferente. Y eso cambia tu experiencia. Ahora, si escuchando esto te diste cuenta de patrones que no habías visto en tu vida, si empezaste a reconocer cómo interpretas y lo que está generando en tu vida, y sientes que quieres trabajar esto más a fondo de una forma personalizada,
Entonces, te invito a que solicites una llamada gratuita conmigo para que platiquemos de lo que estás viviendo, de lo que te está costando trabajo transformar y veamos juntas si mi proceso de transformación es para ti. No tienes que hacerlo sola. Yo no lo hice sola. Antes de volverme coach, yo pasé por un proceso como el que tú estás necesitando, por esto en lo que te viste reflejada. Este tema en particular a mí me mueve mucho porque fue lo que principalmente me motivó a buscar el coaching. Así que, de verdad, puede cambiar tu vida aprender a hacer esto de la manera correcta. Si te interesa, la llamada es gratuita, el link está en la descripción. No tienes ningún compromiso al hacer esta llamada, no tienes que contratarme ni nada, si no encajo contigo, si no te gusta, si no te interesa. Y quizás te estás dando la oportunidad de hablar de lo que te está pasando y de liberar un poco de esta presión que a veces sentimos. Y por otro lado, si crees que este tema necesita escucharlo a alguien que tú conoces, por favor, compárteme, ayúdame a llegar a más personas para que puedan cambiar la forma en la que viven y las experiencias que están viviendo y cómo las sienten, cómo las viven y los resultados que terminan viviendo, ¿no? Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos y volver la próxima semana para que sigamos trabajando en conciencia.